Bien, buenos días, jóvenes. Estoy dejando la clase grabada. Tengo una reunión con la jefatura de división ahorita a la hora de clase, a las 10 de la mañana. Y de 10 a 12 tengo la reunión, de 10 a 12 de la mañana. A las 10 tengo junta de academia con la división y a las 11 tengo junta con los alumnos que van a ingresar la próxima semana a ITESCA, a laboratorios en forma presencial. Entonces nos agendaron una reunión también a esa hora para platicar y revisar todas las normas o los protocolos de seguridad que se tienen que seguir. Y como yo tengo un grupo de laboratorio de química inorgánica, pues tengo que estar presente en esa reunión. Pero por lo tanto les estoy dejando la clase grabada. Vamos a continuar con el problema que estamos resolviendo. Ya lo tengo listo en el pizarrón. Recuerden que ya calculamos el volumen, ¿verdad? El volumen lo calculamos a partir de la ley de los gases ideales y lo comparamos con el volumen que nos da el problema, que es el volumen voy a poner el problema, aquí está en el pizarrón, aquí está en la presentación. Estamos resolviendo este problema, ¿no? Nos da el volumen real, que es el volumen de tablas, y lo comparamos con el volumen calculado a partir de la ecuación de los gases ideales y establecimos que había una diferencia marcada importante de cerca del 20% de diferencia entre los dos datos. Por lo tanto, el dato calculado con la ecuación de los gases ideales pues se aleja mucho de la realidad. Y por lo tanto, en el inciso B nos pide que utilicemos la carta de compresibilidad, el factor de corrección Z, que ya vimos cómo calcularlo a partir de las propiedades reducidas. Entonces vamos a calcularlo. La teoría ya la vimos, vamos a usar la carta y vamos a encontrar el factor con el cual vamos a multiplicar el dato calculado en el inciso A, que es el dato ideal, y corregirlo de esta forma. Recuerden que es un factor. Calculamos el dato ideal y después lo multiplicamos por ese número y ese resultado es el más correcto, ¿no? Corregido. Entonces voy a pasar al pizarrón, ya tengo los datos ahí que habíamos calculado y los datos del problema y trabajamos sobre la carta de compresibilidad Z. Muy bien, ahí tenemos ya nuestro problema, como lo habíamos estado trabajando en la clase anterior. El mismo diagrama, recuerden, tenemos los puntos críticos, el punto crítico con sus propiedades críticas, y calculamos con la ecuación del gas ideal, ¿no? Y al final hicimos una comparación con ese dato. Ahí está el valor real, el valor de tablas, 0.021796, mientras que el dato calculado de la forma ideal es 0.026334 metros cúbicos por kilogramo. Por lo tanto, vamos a calcular ese factor Z. Sabemos que necesitamos las propiedades críticas para poder calcular las propiedades reducidas. Vamos de la tabla A1, ya las tengo listas aquí, las propiedades críticas de la tabla A1. Presión crítica. $4,059 kilopascales. Ya lo convertí a kilopascal, ¿no? Porque está a 4.059 megapascales.
La temperatura crítica, 374.2 Kelvin. Esas son nuestras propiedades críticas. Para poder leer, recuerden, aquí voy a hacer un pequeño esquema de la tabla Z. Aquí tenemos la presión reducida. Acá tenemos el factor Z. Y aquí tenemos las curvas temperatura reducida. Y también hay otras cruzadas de volumen reducido. Voy a graficar nomás la de temperatura reducida para no confundir mucho la gráfica. Entonces necesitamos calcular esta presión reducida para poder subir hasta donde cruce con nuestra temperatura reducida, que también vamos a calcular, y de ahí leeremos en forma horizontal este valor de Z. Eso es lo que vamos a hacer, recuerda, para la tabla de compresibilidad. Por lo tanto, calculamos las propiedades reducidas. Que dijimos que no era otra cosa más que la distancia termodinámica entre este punto y mi punto de trabajo, que es este, ¿no? Esta distancia, la relación que hay entre la presión crítica y la presión o mi estado termodinámico de trabajo se denominan propiedades reducidas. Y es la relación que hay entre mi propiedad de trabajo y la propiedad crítica. Por lo tanto, la presión crítica, la presión reducida, va a ser igual a la presión de trabajo entre la presión crítica. Habíamos establecido estas ecuaciones, ¿no? Por lo tanto, la presión de trabajo son 1000 kilopascales entre la presión crítica, 4059 kilopascal. Observen que es un número adimensional, ¿verdad? Porque es una relación. Es la distancia termodinámica aquí. 1000 entre 4059.2464. Esa es mi presión reducida. La temperatura reducida, temperatura de trabajo entre la temperatura crítica. Temperatura de trabajo, 50 grados centígrados en unidades Kelvin, 323.15 Kelvin. Recuerden que convertimos a Kelvin, ¿no? Sumando 273, que es las unidades, para que nos quede en el sistema como temperatura absoluta. Temperatura crítica, 374.2 Kelvin. Hacemos la división para sacar la relación que hay aquí. Es una proporción entre 374.2 punto 8630. Bueno, como lo vamos a ver en una tabla, pues necesitamos redondearlo lo más posible a 2 dígitos, ¿no? Cuando menos, ¿no? Punto 86. Y este lo voy a redondear a punto 25. ¿Sí? Como vamos a leer en una tabla, no necesitamos tantos decimales. Entonces ya tenemos nuestras propiedades reducidas. Punto 25 y punto 86. Nos vamos a ir a nuestra tabla, a la tabla esta, la voy a poner en la pantalla ahorita, para buscar con una presión reducida de punto 25, vamos a buscar la línea de temperatura que sea igual a punto 86, lo más aproximado posible, ya que tengamos la curva de esa temperatura reducida, cruzamos y leemos el factor Z. Okay, entonces voy a pasar para verlo en la pantalla. Vamos a abrir nuestras gráficas, vamos a ver cuál. Recuerden que tenemos gráficas de presión, de propiedades de presiones bajas, medias y altas.
Entonces vamos a ubicar cuál de ellas es la que nos sirve mejor. Yo digo que con la de intermedias va a ser suficiente, ¿no? Voy a, voy a abrir entonces la tabla, ahorita se las presento, ¿no? Ya se las mandé esas en el grupo, si bien me acuerdo, ¿no? Las puse en el grupo, las tablas de compresibilidad Z, ¿no? Las gráficas más que tabla, ¿no? Desde la presión reducida, punto 25. Entonces nos vamos a ir a presiones. Me checo la gráfica. Ok, con esta se las voy a presentar. Es la gráfica, dice, para baja presión, ¿eh? Porque son 1000 contra la reducida de 4000. Entonces, inmediatamente uno visualiza cuál gráfica es la que puede ayudarnos a leer más fácilmente, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir eso para ver en la pantalla y ubicar el factor Z. Ok, ahí tenemos la gráfica. La gráfica dice para presión baja. Aquí podemos observar punto 25, estaría por aquí así, para presión reducida. Punto 25, lo voy a subir hasta la temperatura. Observen que aquí van las curvas. Estas curvas que van encontradas son las de volumen. Aquí dice volumen crítico, volumen reducido. Son estas líneas que van así punteadas encontradas. Las de temperatura son las que van hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces vamos a ubicar cuál de estas que van hacia la derecha. Aquí dice temperatura reducida. 3, 2, 1, 6, 1, 4, 1, 3. Vamos a ubicar el valor de 0.86. 1.5, 1, 0.95, 0.90, 0.85. Esta línea que va aquí es la línea de 0.85. Todas las que van en esta forma son las líneas de temperatura. Las que van así son las líneas de volumen. Entonces, este es 0.85, es muy cercano al dato que quiero leer de 0.86. Entonces, prácticamente aquí, observen que el otro es 0.80. Entonces, un poquito arriba de esta, ahí calculándole más o menos una unidad, vamos a leer. Con la de 0.25, esta vertical es 0.25 exactamente. Se cruza aquí con 0.85 y es un poquito más arribita de 0.85, por lo tanto, me voy a ir hasta la línea, hasta este punto, hasta la horizontal. Aquí más o menos hay una división entre esta de 0.85 y esta de 0.90. Hay una altura, una división de 5 unidades, por lo tanto, imaginariamente aquí la voy a dividir en 5 partes, más o menos nos va a quedar por aquí así, ahí donde está el cursor. Ahí así. Entonces, ahí tendríamos, si leo hacia acá, punto, aquí estaría mi posición. Y esa tabla está de 2 en 2. El gradiente va de 2 en 2. Por lo tanto, aquí sería 24.84. De esta forma leemos el valor de Z. Nuevamente, punto 25. Subo hasta donde se cruce con la línea de temperatura, que son estas.
Aquí dice 0.85, es un poquito arriba de esta porque va creciendo hacia allá. Esta es la de 0.90. Por lo tanto, me ubico aquí en 2.5 y luego subo un poquito porque es 0.86 y cae prácticamente en esta línea horizontal que va hacia acá, que es 0.82, 0.84. ¿Ok? Entonces, de esta forma, obtenemos ya nuestro dato de factor Z, 0.84. Voy a poner aquí, en azul, Z es igual a 0.84. Ya que tenemos el factor de corrección, vamos a hacer, entonces, vamos a aplicarlo. Aplicamos el valor de Z, el factor Z, sobre el dato ideal calculado. Sobre el dato ideal. ¿Cuál era el dato ideal? Decíamos que el volumen era igual a 0.026334 metro cúbico por kilogramo. Ese es el dato ideal. Lo voy a multiplicar por el factor Z, 0.84. No tiene unidades, es un factor simplemente de corrección. Y eso nos va a dar 0.026334 por 0.84. Nos va a dar 0.022121. Metros cúbicos por kilogramo. Este es el volumen con el factor Z. El factor corregido, ya corregido el volumen. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos resta hacer? Pues nos resta compararlo ahora con el dato que sabemos que es el dato real, el dato de tablas contra el cual estamos comparando. Recuerden que dijimos que este problema era así, ilustrativo para tener el dato real, el dato de tabla, y que podamos observar realmente la eficiencia o la eficacia de la corrección, de utilizar el factor Z como corrección. Siempre lo mismo, calculamos primero el ideal y luego lo multiplicamos por el factor de corrección. El punto 0.22.121. Vamos a sacar el porcentaje. Recuerden que el otro nos había dado casi el 21% de error o de desviación sobre el dato de la tabla, ¿no? Vamos a sacar nuevamente el factor, el valor de desviación o el error, ¿no? ¿Cuál es el bueno? Es el del punto 0.021796, es el bueno, ¿no? Ese es el. Entonces vamos a dividirlo entre el otro para sacar el porcentaje. Porcentaje de error será igual a punto 0.221. Este lo voy a comparar contra el punto 0.21796, que es el bueno. Y esto por 100. ¿Sí? O sea, comparo mi dato calculado, siempre es el mismo, lo igual, ¿no? Divido entre el dato contra el cual estoy comparándolo. Y esto nos da punto 0.21, pues punto 0.22.121 entre punto 0.21.796 por 100. 101.49. El otro nos daba 120, recuerden. Si el 100% es el bueno, tiene una desviación de solo el 1.49%. Si observamos, los dos son muy similares. Tiene una desviación de solo el 1.49%. Entonces, con esto validamos que realmente no es muy exacto, tiene un margen de error del 1.5%.
pero pues es muy válido, es muy válido. Mientras mejor veamos la gráfica y mientras mejor tengamos la apreciación ahí, pues mejor vamos a tener nuestro resultado, porque ese punto 84, realmente es punto 84 y fraccioncita, pero como es una gráfica, es muy difícil leer fracciones en una gráfica, ¿no? Cuando más leemos lo mejor que se pueda ahí entre aquí porque casó en punto 84. Si hubiera quedado en medio de 2, ahí tendríamos que ser muy precisos lo más posible para determinar cuánto es en medio de entre dos datos, ¿no? Ahí haciendo las divisiones mentales ahí más o menos para determinar el valor más preciso posible. De hecho, nosotros usamos tablas, ¿no? Y usamos gráficas, pero esto realmente ya está sistematizado, o sea, las gráficas están en forma de tabulares en un sistema de PC, PLC, de PC de computador, y te da el dato preciso, preciso, preciso. Prácticamente encuentras el valor de la tabla, ¿no? Nosotros lo hacemos así porque sabemos que tenemos un poquito de error, porque lo estamos haciendo manualmente. Pero realmente es eficiente, es válido corregir mi dato con el factor de compresibilidad. Y es muy simple utilizarlo. Únicamente calculamos las propiedades reducidas, dividiendo una división entre la propiedad de trabajo y la propiedad crítica. Y nos vamos a nuestra tabla, ubicamos la tabla que más se ajuste a poderlo leer lo más preciso posible y leemos el dato y lo multiplicamos por el dato ideal calculado. Y calcularlo idealmente es muy simple porque la ecuación del gas ideal pues, únicamente tiene esos componentes. PV es igual a nRT. Ya si usamos una ecuación virial, pues ya nos complicamos ahí un poco con la cuestión de las constantes viriales y tener que estar sustituyendo en las ecuaciones y luego despejando en un numererío ahí que se hacen. Por esa razón les comentaba en la clase anterior, vamos a trabajar únicamente con Van der Waals como para que aprendan la aplicación de este tipo de ecuaciones viriales. Y están las otras ecuaciones, ¿no? Que tienen 6, 7, 8, 12 variables o 12 constantes, perdón. Y que es muy complejo hacerlo a mano, ¿no? Existen aplicaciones de computadora, incluso lo pueden bajar de internet, aplicaciones para las ecuaciones viriales. Y les calcula todo, o sea, sustituye todas las ecuaciones, todas las constantes y les da el dato ya calculado. Porque es mucha talacha estar ahí sustituyendo tanto número. O sea, realmente con ver Van der Waals entendemos la aplicación y la utilización de este tipo de ecuaciones viriales, ¿no? Entonces vamos a pasar a eso, ya que vimos factor de compresibilidad Z. Vamos a trabajar ecuación de gas ideal, factor de compresibilidad Z como una opción para corregir y Van der Waals como la ecuación más simple, simplemente para hacer ahí las sustituciones de las ecuaciones de las constantes viriales y, y listo, ¿no? Más que suficiente para el tema, ¿no? Las otras ecuaciones viriales de Brady, Bridgman y Reich-Wong y eso, pues se aplican exactamente igual. De hecho, para calcular las constantes, ven que la ecuación de Van der Waals tiene sus dos ecuaciones en función de las propiedades críticas para cuando no tengamos las constantes de alguna tabla. Para las otras ecuaciones más complejas que tienen más constantes viriales, el calcular cada una de esas constantes es bastante engorroso, ¿no? Es un sustituir un montón de propiedades y es pura talacha, ¿no? Entonces yo creo que con ver Van der Waals y entender qué son, para qué nos sirven y en un determinado momento ya podemos utilizar alguna aplicación que haga ese trabajo, ¿no? Al final de cuentas son herramientas, ¿no? Para poder hacer termodinámica, ¿no? Bien, pues vamos a ir a la presentación entonces para, voy a representar esto para irnos a la presentación. Constantes de los gases. Ahora sí. Bien, ahí estamos con el uso de
vamos a pasar, este es otro ejemplo, lo vamos a hacer la próxima semana, ya lo resolvemos, y quizás no uno que tenga ya Van der Waals, ¿no? Para resolver uno la próxima semana, que tenga, voy a dejar de presentar el video para voy a desconectar de acá, para que no influya aquí en la presentación, ¿no? Entonces vamos a pasar aquí. Sí, ya estoy aquí otra vez. Entonces, vamos a ver Van der Waals. Comentamos que las ecuaciones viriales son ecuaciones que son la misma ecuación del gas ideal, pero que contienen ciertos valores que se llaman constantes viriales, que son las constantes que ajustan o corrigen internamente en la ecuación del gas ideal las propiedades termodinámicas de mi gas, ya sea que ajuste el volumen, ajuste la presión, ajuste la temperatura, porque recuerden que la ecuación del gas ideal está bajo las condiciones de baja densidad, principalmente. Es muy poquito gas, y no tiene choques intermoleculares, por lo tanto, sus energías cinética y el movimiento de las moléculas no afecta, y y eso hace que se comporte como un gas ideal, baja densidad. Por eso cuando hacemos un cálculo de un gas real que tiene propiedades críticas muy altas, el resultado se desvía mucho de la realidad y hay que corregirlo. Entonces estas ecuaciones incluyen ya las constantes de ajuste adentro, no necesitamos calcularlas ni leerlas en una tabla. Y eso las hace complicadas porque mientras más constantes tienen, claro, la ecuación es más exacta, ¿no? Por eso la ecuación de Van der Waals fue la primera que tuvo esta modalidad y es una de las menos exactas, ¿no? ¿Por qué? Porque únicamente tiene dos constantes. Y mientras que las otras ecuaciones tienen más constantes, más constantes, más constantes, hacen más preciso el resultado, ¿no? Entonces, para cuestión demostrativa, pues vamos a trabajar con Van der Waals, simplemente. Entonces, aquí tenemos la ecuación de Van der Waals, comentábamos la clase anterior, la vimos muy rápidamente, ¿no? Incluye un valor A que nos dice que el término este término toma en cuenta las fuerzas intermoleculares, eso que les comentaba, ¿no? Como es ideal y no hay choque ni fuerzas entre ellos. Realmente sí existen en un gas real. Entonces lo que hace ese valor de A es considerar esas fuerzas intermoleculares, con lo cual lo va acercando a la realidad, ¿no? Mientras que la otra constante, la constante B, dice, ajusta o corrige el volumen del gas. Porque recuerden que nosotros estamos haciendo mucho volumen, poca masa. Cuando es así no se comporta el gas realmente en la naturaleza. Nosotros lo hacemos ideal haciéndose ese ensayo de colocar un poquito de masa en un volumen muy grande y por lo tanto se comporta como gas ideal, pero en el ambiente el gas no anda así, ¿no? Por lo tanto hay que corregir la situación del volumen. Y es esta constante B la que corrige el volumen. Las dos constantes A y B, hay algunos gases que ya están les voy a subir por WhatsApp ahorita la tabla de unos gases, los más usados, donde vienen las constantes de Van der Waals ya calculadas. Si algún gas no está en esa lista o no lo podemos conseguir en otra lista, las propiedades de algún gas las podemos calcular con estas ecuaciones de Van der Waals para el cálculo de las constantes. También Van der Waals y dijo cómo calcular las constantes, ¿no? Y observamos que están en función de las propiedades críticas, y las propiedades críticas pues sí tenemos de todos los gases. Por lo tanto, de un gas, si yo quiero calcular la constante A, con la temperatura crítica, que ya podemos buscar en esa tabla A1, y la presión crítica y el valor de R en kilopascal, metro cúbico entre kilomol Kelvin, la misma que hemos usado hasta ahorita, 8 y feria, 8.12, algo así, 8.2, ¿no? Podemos calcular el valor de A y también podemos calcular el valor de B. Igual la temperatura crítica y la presión crítica la sustituimos y la R y nos da el valor de B. En caso de que no tengamos
eh, los valores ya calculados en alguna tabla, ¿no? Las podemos calcular de esta forma. Observen que aquí dice temperatura crítica al cuadrado, hay que elevar al cuadrado. R al cuadrado, hay que elevar al cuadrado, todo lo que nos pide. De hecho, ya teniendo las constantes A y B, pues simplemente las ponemos en nuestra ecuación de Van der Waals y calculamos lo que nos pidan. O sea, resolvemos, sustituimos, tendríamos la presión de mi problema, tendríamos la temperatura de mi problema, puedo conocer el volumen, o tendría el volumen, tendría la presión, puedo conocer la temperatura. Aplicamos la ecuación de Van der Waals igual que la ecuación del gas ideal, únicamente que le incluimos los valores de A y B. Igual, no hay ningún cambio. Esa aplicación la vamos a hacer en la próxima clase. Vamos a entrar directamente a resolver un problema con la forma ideal, luego lo corregimos con factor Z y luego lo calculamos con Van der Waals. Sí, eso sería el cierre del tema, ¿no? Poder calcular una propiedad y corregirla ya sea con el factor Z o calcularla ya corregida con el valor con la ecuación de Van der Waals. Y hasta ahí vamos a llegar. Las otras ecuaciones, como les digo, no tiene sentido. Es pura sustitución y hacer mucha talacha ahí, que no es el objetivo, ¿no? Hay que saber cómo se usan. En caso de que queramos utilizar una ya con más valores viriales en una investigación que estuviéramos haciendo y necesitamos esa propiedad bien calculadita, pues ya nos vamos a una aplicación de Benedict-Rubin y ya le damos los datos y nos da el dato calculado. O sea, ya el chiste no es estar arrastrando el lápiz, ¿no? Entonces, como ejercicio ahorita, como ejercicio, porque lo más complicado aquí es que no tengamos las constantes A y B y las tengamos que calcular. Entonces, como ejercicio vamos a calcular las constantes. De hecho, en la lista, en la tabla que les voy a subir ahorita de constantes de Van der Waals para algunos gases, no viene el refrigerante R134A. No viene aquí, viene el freón 12, pero el freón 12 ya no se usa como refrigerante. Entonces, como ejercicio vamos a calcular las propiedades, las variables, las constantes viriales del refrigerante A para anexarlos a nuestra tabla y tenerlos ahí por si lo necesitamos en algún otro punto de este curso, ¿no? Porque cuando tenemos a termodinámica vamos a trabajar mucho con el refrigerante 134A y deberemos de corregir en algún momento el dato calculado con el gas ideal y ya tendríamos las constantes de Van der Waals y nos sirve como práctica para aplicar estas dos ecuaciones en con algún otro gas, ¿no? Entonces vamos a practicar eso. La sustitución aquí en la ecuación de Van der Waals lo vemos la próxima semana en un ejemplo donde calculemos esto. Entonces voy a pasar al pizarrón y ya tenemos las propiedades críticas en el pizarrón, tenemos temperatura y presión crítica. Voy a colocar el valor de la R que vamos a usar, que es la que usamos en la clase anterior. Y ya calculamos A y calculamos B, ¿sí? Entonces voy a pasar al pizarrón. Muy bien, ahí estamos, ¿no? Entonces vamos a aprovechar los datos que tenemos, estos datos, y a partir de aquí voy a borrar todo esto, ¿no? Porque ya lo usamos. Vamos a calcular las constantes viriales de Van der Waals para el refrigerante 134A. Muy bien, aquí están nuestras propiedades. Voy a borrar esto. Nuestras propiedades críticas, tabla A1. Vamos a usar una R. Vamos a definirla bien la R aquí para no confundirnos con su valor, ¿no?
de 8.3144 72 metro cúbico kilopascal sobre kilomol Kelvin. Esta la tenemos en nuestra tabla y es la que vamos a utilizar, ¿no? Para calcular las constantes de Van der Waals, la constante A es igual a 27 R cuadrado, temperatura crítica al cuadrado entre 64 presión crítica. Y la constante B, que voy a poner aquí, es igual a R por temperatura crítica entre 8 presión crítica. Esas son nuestras dos ecuaciones que hay que tenerlas ahí en nuestro formulario. Y vamos a sustituir para 27 la R 8.31 4472 metro cúbico kilopascal entre kilomol Kelvin. Está al cuadrado por la temperatura crítica 374.2 Kelvin, que también está al cuadrado. Y eso entre 64 por la presión crítica 4059 kilopascal. ¿Ok? Ahí hay que tener cuidado con las operaciones. Elevamos esto al cuadrado, lo multiplicamos por 27 y dividimos entre el producto de estos dos. Eso nos da, lo voy a poner ya directamente porque ya lo saqué, aquí lo tengo, 1006. Las unidades, observemos las unidades que tienen las variables de Van der Waals, las constantes de Van der Waals. Nos quedaría metro 3 por 2, 6, metro sexto. Observen que no hay metros en ningún otro lado, por lo tanto nada más es este. 3 por 2, 6, metro sexto. Kilopascal al cuadrado, que va a cancelar a un kilopascal de aquí abajo. Con uno de estos nos va a quedar kilopascal. Kelvin al cuadrado va a cancelar un Kelvin de aquí con este Kelvin de aquí. Nos va a quedar por Kelvin entre kilomol. Ah, no. Este Kelvin también está al cuadrado. Con este cuadrado se van, ¿no? Kelvin al cuadrado, 1 por 2, 2, entre Kelvin al cuadrado, entre Kelvin al cuadrado se cancela, ¿no? Kilomol cuadrado, ¿verdad? Porque lo elevo al cuadrado, 1 por 2, 2, y así queda, ¿sí? Metro sexto, kilopascal entre kilomol cuadrado. ¿Ok? Esas son las unidades que siempre tienen. Y este sería el valor de A. El valor de B, R, 8.314472 metro cúbico kilopascal entre kilomol Kelvin por la temperatura crítica 374.2 Kelvin entre 8 presión crítica. Presión crítica 4059 kilopascal. ¿Sí? Al multiplicar esto por esto y dividir entre el producto de estos dos, eso nos da 0.09581. ¿Qué unidades tenemos? Este Kelvin cancela este Kelvin, este kilopascal cancela este kilopascal, metro cúbico sobre kilomol. Este sería el valor de A para el gas refrigerante 134A. Recuerden que no tenemos en nuestra tabla estos datos.
Por lo tanto, es importante calcularlos y ver cómo se sustituyen en las ecuaciones para obtener el resultado. En las tablas de Van der Waals, normalmente no se expresan en kilomoles, se expresan en kilogramos. Si este dato lo quiero convertir en kilogramos, pues tengo que aplicar por el peso molecular. Porque aquí está en kilomol, lo voy a convertir a kilogramo, que es como aparece en nuestras tablas de Van der Waals. El peso molecular es 102.03. Son kilogramos por kilomol. Como este está al cuadrado, lo voy a elevar al cuadrado para cancelar kilomol cuadrado con kilomol cuadrado. Este kilogramo va a quedar al cuadrado, por lo tanto este resultado va a ser de 9 punto, no, déjenlo saco por. No, simplemente le estoy cambiando que quede en kilogramos cuadrados, ¿no? Al dividir entre el peso molecular. .09664. Metro sexto, kilopascal, entre kilogramo al cuadrado. Observen que este resultado es en kilomoles, este resultado es en kilogramos. Así vienen las tablas, ¿no? Esas que les voy a mandar ahorita. Vienen kilogramos. Por lo tanto, el de abajo también lo podemos expresar en kilogramos. Multiplico por, bueno, divido entre el peso molecular, 102.03 kilogramos por kilomol. Cancelamos kilomol, nos van a quedar kilogramos. Y eso nos va a dar 0,981 102.3. 0.000936. Metro cúbico por kilogramo. ¿Sí? Entonces observen que este está en metro cúbico sobre kilomol. Al afectarlo con el peso molecular nos queda metro cúbico sobre kilogramo. Entonces este es el dato que van a anotar ustedes ahí en su tabla, ¿no? O creo que ya lo anoté en la tabla. Creo que ya las anoté en la tabla. Los dos valores de las constantes viriales en kilogramos. Aquí está. Este también es válido, pero es en kilomol. Cualquiera de los dos, al final de cuentas, siempre tendremos que aplicarlo por el peso molecular cuando ya estemos haciendo los cálculos. O sea, o lo hacemos ahorita o lo hacemos después, ¿no? Entonces, de esa forma se calculan las constantes viriales con la ecuación de Van der Waals. Y observen que son ecuaciones chiquitas, ¿no? Para calcular A y B, ¿sí? Les voy a subir un material donde tengo las ecuaciones de todos los cuatro tipos de ecuaciones que hay. Vamos a usar la de Van der Waals nada más. Y ahí pueden observar qué tan complicadas se vuelven las ecuaciones viriales conforme más constantes tienen, ¿no? Y hay que hacer un montón de sustituciones y para poder, no es más que sustituir y trabajar con sacar el resultado, es todo, y cuidando las unidades ahí. O sea, no hacemos cálculos, estamos simplemente sustituyendo para obtener el valor de una constante. Entonces, con Van der Waals vamos a tener suficiente para entender esto, ¿no? Entonces, la próxima clase de la próxima semana, vamos a entrar directamente a resolver problemitas aplicando los tres criterios. El gas ideal primero, luego podemos corregir con un factor de conversibilidad Z, y después vamos a hacerlo también utilizando Van der Waals y vamos a comparar estos resultados. Si podemos, lo comparamos con algún resultado de tabla. Vamos a hacerlo para algún gas que sí tengamos un resultado de las tablas para poder visualizar que también se aproximan cada uno de ellos. Sabemos que el gas ideal es el más alejado, ¿no? El más incorrecto, ¿no? Bueno, no es que sea incorrecto, porque el cálculo es correcto. El que se aleja de la realidad, ¿sí? El menos preciso, pues. Y de ahí el factor Z y Van der Waals pues, nos dan la opción de corregir ese dato, ¿no?
Entonces, con esto concluimos por el día de hoy. Chequen bien su clase y continuamos la próxima semana.